¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya nos encontramos en vivo a través de nuestra página de Facebook del Centro Federado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nos encontramos con todas las ponentes en la sala de Zoom y esperamos que más público, en especial estudiantes de nuestra casa de estudios, se sigan conectando a este evento denominado Conoce la Ciencia Política, especialidades, retos y debates actuales, que estamos organizando en conjunto con la Escuela de Ciencia Política. Hacia ellos un agradecimiento especial por habernos permitido realizar este evento, que tiene por finalidad seguir difundiendo nuestra carrera. Y ahora, gracias a la virtualidad, podemos contar con ponentes de distintos países, como en esta primera mesa inaugural, quien nos acompaña, la doctora Constanza Moreira, de Uruguay. Nos acompaña la profesora Narda Carranza, de nuestro país, al igual que Flavia Nestares, egresada de nuestra casa de estudios, y la profesora Lucía Miranda Leibe, desde Chile. Así, esta primera mesa que estamos por inaugurar este evento se denomina La Mujer en la Ciencia Política. Consideramos que es muy importante discutir y visibilizar esta temática. Asimismo, con el objetivo de realizar este evento, buscamos que sea paritario. Como ustedes han podido ver en el flyer del evento, existe la misma cantidad de hombres y mujeres. Ese era parte de nuestro objetivo para realizar este evento. Además, visibilizar también que existen politólogas especialistas en todas las ramas de la ciencia política. Para ellas ha sido también una sorpresa darse cuenta que las tres ponentes pertenecen a la red de politólogas de distintos países. Justo también por ahí fue el contacto y estamos muy contentos de tener su honorable presencia este día. Sin más, vamos a pasar a inaugurar este evento con la primera mesa, y en esta oportunidad, la primera en disertar sobre este tema de la mujer en la ciencia política es la profesora Narda Carranza. Ella nos está muy feliz de poder acompañarnos ahora. Ella ha sido docente en el último semestre para nuestra escuela de Administración Pública, y le doy el pase, profesora, para que pueda darnos sus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, y es un gusto estar en este evento y conocer a varias colegas de nuestra región, gracias a la red de politólogas, justamente. Voy a pasar a compartir mi pequeña presentación y a maximizarla. Se puede ver bien, ¿verdad? Sí, profesora, está correcto. Ya, perfecto. Bueno, ante todo es un honor estar compartiendo la mesa con mis colegas Lucía Miranda, Constanza Moreira, Flavia Nestares. Es raro hablar sobre estos temas, no es tan común sentarnos y discutir y mirar hacia adentro la carrera, ¿no? Especialmente con una mirada internacional. Así que va a ser muy interesante estar acá. Lo que les quiero compartir es una mirada parcial, preliminar, hacia las desigualdades que podrían estar afectando a las mujeres politólogas en el caso peruano. Sí, este es, digamos, un ejercicio, ¿no? Para, a partir de lo que ya se sabe acerca de las desigualdades que afrontan las mujeres dentro de la carrera de ciencia política, pensar nuestra propia academia a nivel nacional, ¿no? Y creo que lo que van a aportar Constanza y Lucía son las miradas desde sus propias experiencias también, ¿no? En los países en los que ellas han trabajado.
Pero bueno, entonces el objetivo de esta pequeña presentación es plantear algunos problemas relacionados a estas desigualdades de género en la ciencia política peruana y también hablar un poco de cómo se manifiestan digamos, en nuestro ámbito académico más local. Para empezar, necesitamos definir claramente qué significan desigualdades y género, ¿no? Ya que no en todas las facultades y los departamentos de la carrera se estudian estas categorías, ¿no? De hecho, suelen dejarse de lado y más bien estar tratándose más a profundidad en otras carreras, ¿no? Como sociología, antropología, etcétera, ¿no? Así que es necesario definirlas, empezar definiéndolos. Por ejemplo, la categoría o el concepto de desigualdad social, ¿no? Que implica una distancia entre diferentes grupos o individuos, ¿no? Respecto al acceso que tienen a ciertos bienes o ciertos recursos, ¿no? Esas son las desigualdades. Esta distancia para esta distribución que se puede considerar diferenciada, jerárquica, ¿no? De diferentes tipos de recursos y bienes. Y por otro lado el género, ¿no? Que es un constructo más bien que nos permite comprender cómo se construyen socialmente las diferencias, específicamente entre los sexos, ¿no? Entonces necesitamos repasar un poco eso antes de hablar de esto para no caer luego en discusiones sobre, ¿no? Pero a esta politóloga le va bien, ¿no? O a esta politóloga le dieron un cargo alto. No, veamos de que estas categorías de desigualdad social y género justamente quieren ver la mirada más amplia, ¿no? Y en base a eso, creo que las desigualdades de género en la ciencia política se pueden manifestar en 4 ámbitos que podemos distinguir. En primer lugar, identifico, ¿no? Que en el ámbito teórico y metodológico podríamos encontrar ciertas desigualdades de género. Por otro lado, en el ámbito de los autores que leemos, como los autores básicos, las vacas sagradas o los textos clásicos de la ciencia política, ¿no? Ahí podemos identificar también desigualdades. Por otro lado, un tercer espacio sería la presencia de las mujeres en la docencia y en los cargos dentro de los departamentos y las escuelas de ciencia política en el país. Sí, eso debe ser lo más evidente hasta ahora. Y el cuarto espacio es dentro del ámbito de los eventos académicos o los eventos más públicos, ¿no? Y qué rostros suelen aparecer en ese tipo de ámbitos. Entonces voy a comentar brevemente estos 4 ámbitos, ¿no? Desde lo que entiendo de mi propia experiencia también como politóloga. He incluido este primer ámbito de las teorías y los métodos porque existen investigaciones que critican mucho actualmente digamos, la separación o el distanciamiento que tiene el espacio politológico académico más central, más mainstream, respecto a, por ejemplo, temáticas y teorías más cercanas al feminismo o a los estudios de género, ¿no? Entonces, esto es algo que se está criticando, ¿no? Y se está hablando de tensiones y dinámicas de exclusión de ciertas teorías, incluso de ciertas epistemologías y métodos. En ese sentido, podríamos problematizar ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, hablar de cómo los estudios de género se quedan en los márgenes de las teorizaciones más importantes de la carrera. También hay una crítica a esta despolitización o elitización de la ciencia política, ¿no? Como una ciencia que se separa, que toma mucha distancia de los movimientos sociales o de esferas privadas, ¿no? Entonces se ocupa más de lo formal, se ocupa más de lo institucional, pero digamos, este tema más social, más perteneciente a lo íntimo, lo privado, incluso lo económico, no es considerado importante, ¿no? O un objeto de estudio relevante. Hablo de la escena nacional. Y esta distancia entre estos métodos y las teorizaciones, ¿no? De los movimientos sociales es bastante paradójica en contextos como el latinoamericano,
¿no? Donde justamente los movimientos feministas, los movimientos sociales son bastante fuertes y aportan mucho al debate académico de las ciencias sociales. Un segundo espacio es el de los autores clásicos, ¿no? Y esto lo he observado cuando he diseñado sílabos, mi sílabo, ¿no? Para trabajar en clase. Busco, ¿no? A los autores y trato de tener un enfoque de género y no puedo, porque no, digamos, no tengo la capacidad de encontrar autores basándome en el género, ¿no? Entonces termino encontrando los más visibles. ¿Y cuáles son los más visibles? Los hombres, ¿no? Los politólogos, que tienen sus manuales y sus textos conocidos y relevantes en el ámbito de la ciencia política, ¿no? Y esto se ha estudiado y se ha visibilizado sobre todo para los cursos de la malla, que son los más generales o los más introductorios, los que se consideran más importantes, ¿no? No los cursos que tratan sobre ciertos temas, no, no, no. Los cursos fuertes, ¿no? De la carrera, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una investigación que habla sobre estas características de ser blanco, hombre y viejo, ¿no? Para ser probablemente un autor consagrado de la ciencia política. ¿Y cómo lo podríamos trasladar al ámbito, digamos, de los posibles estudios que se puedan hacer al respecto? Analizar cómo se hacen los sílabos, ¿no? O cómo se pueden hacer los sílabos con un enfoque de género. Y cómo mejorar también, problematizar cómo se puede mejorar el acceso a investigaciones escritas por mujeres, ¿no? Y por qué se perpetúa esta invisibilización. Entonces, podríamos hablar allí de dos efectos, ¿no? Que en la literatura se llaman efecto Matthew y efecto Matilda, ¿no? Que señalan cómo las investigaciones de los hombres suelen considerarse por sesgos más importantes, ¿no? Y se quita valor a las investigaciones realizadas por mujeres porque se asume de que ya escribió un hombre acerca de eso y lo ha escrito mejor seguramente. El tercer espacio, y voy avanzando rápido porque sé que el tiempo es muy limitado, es el de la representación de politólogas en cargos académicos, específicamente directores, comités editoriales y docentes, ¿no? Y acá he buscado en 2 minutos los cargos de quiénes son los profesores ordinarios, los que tienen, digamos, mayor peso dentro de las facultades de algunas universidades, y todos son hombres. ¿No? Entonces, este es un ámbito bastante evidente, sobre todo en departamentos nuevos de ciencia política en el país, en el interior del país, ¿no? En el que la mayoría de la plana docente son hombres y son mayores, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel ahí de una mujer? ¿No? ¿Y qué indica esto hacia los alumnos? ¿No? Si los textos que leen son de hombres, si los profesores son hombres, ¿no? Entonces, acá podríamos hablar del impacto que tiene ser mujer y las cargas familiares y sociales respecto a ello en nuestras trayectorias académicas y profesionales, ¿no? Porque sí hay un impacto, de hecho. Y también podríamos problematizar cómo se realizan estos procesos de nombramiento docente, ¿no? O de escalamiento dentro de universidades públicas y privadas, ¿no? El peso también de las redes sociales es muy importante para escalar dentro de la carrera, ¿no? Con qué profesores te conectas, las redes con los exalumnos, ¿no? Que son contratados luego como asesores, etcétera. Y cómo se divide el trabajo dentro de las facultades de forma sexista muchas veces, ¿no? O cómo existen prácticas machistas sutiles, ¿no? Las administradoras son las mujeres. Y por último, el último espacio son los eventos académicos, ¿no? Existe una página en el Perú que se llama Eventos para Hombres, que visibiliza todos los eventos que salen en el ámbito académico, no solo de la ciencia política, sino en general, y que visibiliza estos eventos donde todos los panelistas son hombres, o donde todos son hombres y hay una mujer, o donde todos son hombres y hay una comentadora mujer, ¿no? Y esto lo podemos observar también dentro de la carrera, ¿no? Hay muchos eventos en los cuales solamente tenemos presentadores hombres, y esto está normalizado y todos los profesores creen que esto es normal y nadie lo cuestiona. Y detrás de estos eventos hay personas que están diseñando estos eventos y están gestionando las invitaciones. O sea, no es algo gratuito, no es algo de costumbre, es algo que se podría cambiar, ¿no? Pero falta, digamos, señalarlo más, identificar que eso, digamos, no está bien. Hay politólogas mujeres, ¿no? ¿Por qué no entran en esos espacios? Entonces, podríamos también aplicar un enfoque de género a estos eventos académicos, cuestionar los manuals, como propone la red de politólogas justamente, ¿no? La red de politólogas ha hecho mucho
mucha incidencia respecto a cuestionar este tipo de eventos y no participar en estos. Podríamos pensar en algunas facultades del país si la cercanía con los departamentos de derecho tiene algo que ver, porque en derecho se observa mucho este tipo de fenómenos, ¿no? También podríamos hablar de estas redes de expertos que se forman sobre ciertos temas y que son invitados y que todos son hombres, ¿no? Cómo se construyen esas redes en ciertas universidades. Y también hablar sobre el rol que están teniendo las organizaciones de estudiantes, ¿no? Como ustedes que están organizando este evento y están, digamos, en el diseño de este evento, utilizando un enfoque de género para no dejar atrás a las politólogas mujeres. Y para terminar, las rutas de acción posibles o que estamos observando hasta ahora y que podríamos potenciar aún más, pueden ser tres, ¿no? Las redes, como la red de politólogas, que pueden fortalecerse a nivel subnacional, a nivel local también, ¿no? Y pueden, digamos, congregar a muchas más politólogas y podrían abrirse a las estudiantes de ciencia política también, ¿no? Por otro lado, el activismo que debe acompañar este tipo de redes, es decir, debemos hacer algo también al respecto, ¿no? No solamente criticarlo. ¿Y qué pautas podríamos proponer para realizar este activismo dentro de la academia en particular? Y finalmente, la visibilidad que debe ganar este tipo de desigualdades. ¿No? No hay muchos estudios en Perú o a nivel sudamericano tal vez sobre el problema y habría que investigar un poco más acerca de qué otras manifestaciones o hasta qué punto llegan estas desigualdades entre hombres y mujeres que son parte del campo de estudio de ciencia política. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Narda. Muy interesante todo lo que nos ha expuesto, especialmente porque nosotros como estudiantes, como organización, somos los llamados a visibilizar este tipo de problemática que sigue existiendo actualmente y es necesario, como ustedes también lo vienen haciendo desde la red de politólogas, evidenciar las mujeres especialistas que existen en nuestra carrera. Siguiendo con el programa de esta primera mesa, en segundo pase nos va a acompañar la doctora Constanza Moreira. Ella está conectada en la sala desde Uruguay. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la más cálida bienvenida. Estamos muy contentos de tenerla presente aquí. Usted también es miembro de la red de politólogas y nos va a acompañar el día de hoy. Le doy la palabra para que pueda iniciar. Muy bien, bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a todas y un saludo aquí a mi compañera Lucía por el fantástico resultado de la votación en Chile del plebiscito, ¿no? Ya que defendemos que la ciencia política mire lo que está pasando, creo que es absolutamente impresionante lo que pasó ayer, inesperado para quienes nos miramos de afuera y quería felicitarte. Es un gran logro para la democracia. Y sé que hubo muchas mujeres, ¿no? Y mucha política de la calle, como decía la profesora Carranza, haciendo posible lo que luego será el cambio institucional, o sea que la política también debe abarcar estas dimensiones. Lo primero que quería felicitar es a la red de politólogas mujeres. Yo allí me sumé, me pareció increíble la iniciativa. Me pareció muy buena y es la primera vez que estoy en una mesa sobre la mujer en la ciencia política. Así que felicitaciones por esta iniciativa, porque la ciencia política en Uruguay está tremendamente masculinizada, no tanto a nivel del estudiantado. En el Uruguay la universidad, el 67% de quienes ingresan a la universidad son mujeres, a pesar de lo cual la universidad nunca ha tenido una rectora mujer, la mayoría de los directores de los departamentos son hombres, y en ciencia política además hay una masculinización no solo de sus voces, de sus representantes, de sus voceros, sino que también es de las pocas carreras en la Facultad de Ciencias Sociales donde hay más hombres que mujeres cursándola.
A pesar de que la universidad está feminizada, hay algunas carreras como ingeniería, ciencia política, que siguen siendo carreras más masculinizadas. No obstante lo cual, la masculinización de sus portavoces es tremendamente llamativa, como lo mostraba la profesora Carranza en esa foto, además, ¿no? Donde había 4 hombres veteranos, diríamos, en lenguaje uruguayo y blancos, ¿no? Entonces empiezo, ¿por qué la ciencia política es masculinizada? Bueno, su objeto es el poder y el poder es masculino. Sería una respuesta muy sencilla, pero la primera que daría es que la política es tremendamente masculinizada y eso impacta sobre la ciencia política. Recordemos que a pesar de los avances que ha tenido América Latina, la tasa de representación de mujeres en política sigue siendo muy baja, creo que no alcanza el 25%, hay honrosas excepciones, sin duda Bolivia es una de ellas, creo que es la primera vez que veo que en el Senado hay más mujeres que hombres, ahora en la última elección boliviana, eso me llamó muchísimo la atención, pero la presencia de las mujeres sigue siendo minoritaria a pesar de todas las políticas de acción afirmativa, de cuotas y de paridad que se han implementado. Por otro lado, las mujeres en política están absolutamente invisibilizadas, aún en aquellos países donde la tasa de representación femenina es más alta. Aún en Bolivia la foto es de 2 hombres, ¿no? Cuando ganan el gobierno son Luis Arce y Choquehuanca. A pesar de tener esta mayor participación femenina, entonces no solamente hay una invisibilización del rol de las mujeres en política, sino que hay una inaudibilidad de las mujeres en política, que yo la he sufrido en carne propia, he sido senadora 10 años, y bueno, en la práctica política, las dificultades que tienen las mujeres para hacer oír su voz en los parlamentos, o para que la prensa saque algo sobre ellas, es una práctica cotidiana, se ve, se construye. El techo parece de cristal, pero es de hierro, es de cemento, uno lo ve, lo siente y lo toca, ¿no? Y lo toca. Sin duda también, en un último análisis que he hecho sobre la proporción de mujeres alcaldesas, uno tendería a pensar que las mujeres invaden de la base hasta arriba y luego encuentran el techo de cristal, pero cuando mira la proporción de alcaldesas en América Latina, se da cuenta que también a nivel territorial y especialmente en lo que son cargos ejecutivos, las mujeres están subrepresentadas. Entonces, bueno, ¿por qué las mujeres no están en política? Después veo cómo esto afecta a la ciencia política. ¿Por qué las mujeres no están en la política? Bueno, hay una reproducción patriarcal de la política, muy importante. Nosotros tenemos de presidente al hijo de un presidente, o sea, y eso que es una democracia longeva y bastante robusta la uruguaya, pero aún así la política sigue repitiendo los nombres de las grandes familias de políticos, y miren que les estoy hablando de inicios del siglo XX, esa reproducción patriarcal en la política la hemos estudiado a nivel de las carreras políticas de las mujeres, eso impacta enormemente, y la división sexual del trabajo que nuestro amigo Durkheim también describía, ¿no? El mundo funciona porque hay una división sexual del trabajo. Y esa división sexual del trabajo condena a las mujeres al mundo privado y facilita a los hombres al mundo público. Y desde los griegos hasta nuestros días, la política es el mundo público. Justamente para el propio Aristóteles es la salida del mundo privado y la realización en el mundo público lo que asegura la felicidad como seres humanos y el desarrollo como seres humanos. La condena que la división sexual del trabajo hace sobre las mujeres, no solo al replegarlas para la vida privada, sino al volverlas esenciales para la reproducción familiar, ¿no? Que es la reproducción biológica, la reproducción de los cuidados, la reproducción de la vida cotidiana, las ha desplazado durante siglos de su participación en el mundo público. Entonces la división sexual del trabajo existe en la política y existe en la ciencia política. Luego tenemos el patrón de la cultura dominante, que indica que las mujeres son muy buenas adentro de la casa, pero no saben mandar. No saben mandar, y eso en política es esencial, saber mandar. Y bueno, y si saben mandar, como Cristina Fernández o Dilma Rousseff, son unas brujas, ¿no? Son unas brujas, porque en general respecto de una mujer que detenta el bastón de mando, para hablar en términos bolivianos,
es contraintuitivo que las mujeres sean capaces de mandar en el ámbito público. Entonces, eso también opera sobre el techo de cristal, la incapacidad de las mujeres para el mando, y al mismo tiempo retrovierte a las motivaciones de las mujeres en política. En algunos estudios se ha visto que las mujeres identifican a la política con una vocación de servicio. Entonces, por eso las mujeres están en los ministerios de educación, en los ministerios de salud, es decir, es una prolongación de sus saberes dinásticos en relación a la vida privada, pero también retrovierte hacia las mujeres en el sentido que las mujeres tienen menos tasa de repetición en la política, viven en forma mucho más sacrificial la actividad política, mientras que para los hombres es muy erótico. El poder está en su cálculo libidinal, para decirlo en términos freudianos, es decir, desde que son chiquitos quieren ser directores de fútbol o yo qué sé, no, están pensando en que pueden ocupar ese lugar de representación y de poder, mientras que en el cálculo de felicidad de una mujer, y eso está muy reforzado a través de los medios de comunicación, de las películas, de todo, no entra el poder como pulsión de deseo, sino como sacrificio. Entonces, la división sexual del trabajo refuerza esta dimensión subjetiva que hace que el trabajo en la política para las mujeres sea vista como un sacrificio y para los hombres como un premio en términos de ese oscuro objeto de deseo a ser alcanzado. La subalternidad de la mujer en la política refleja su subalternidad en la construcción de pensamiento político. Este es el segundo punto, ¿no? La ciencia política también está masculinizada porque el objeto del que trata, que básicamente, como decía la profesora Carranza, es el poder en las instituciones, ¿no? El poder en el gobierno, en los partidos, no hay demasiada construcción de la ciencia política respecto de los movimientos sociales, en fin, ¿no? Del poder de abajo, del poder instituyente, sino que es el poder representacional. Esa subalternidad se repite entonces en la construcción teórica e investigativa y académica de las mujeres en política. No obstante eso, la política sigue siendo una ciencia práctica, por más que a la mayor parte de los estudiosos de la política les parezca que es una ciencia teórica. Yo soy profesora de teoría política clásica, así que doy exactamente ese periodo en el que la política deja de ser una ciencia práctica para convertirse en una ciencia teórica. Pero la política sigue siendo una ciencia práctica y la principal posición que tienen los politólogos reputados aquí en este país es la de ser analistas políticos. No sé cómo es en otros países, pero el ser analista político en los medios de comunicación es el que hace el nexo entre la investigación, la producción de información y cómo se transmite esto públicamente. También he estado ahí, también he sido analista en los medios de comunicación, y para decirlo en forma muy simple, recuerdo a alguien que dijo, ¿qué hace una mujer en la tele hablando de política? Porque entonces ese rol práctico, que nos recuerda el carácter práctico de la ciencia política, es extraño verlo desplegado por una mujer. ¿Qué le va a decir una mujer a los partidos? ¿Que tiene que hacer esto? ¿Que tiene que hacer lo otro? No, eso en todo caso tiene que ser un hombre. Es para el público, y sobre todo el público masculino, que es el que más consume las noticias políticas, la presencia de una mujer haciendo comentarios sobre la política sigue siendo tan extraño como la presencia de una mujer haciendo comentarios futbolísticos, ¿no? Casi tan extraño sobre eso. No quiere decir que no las haya, pero son excepcionales y siguen siendo vistas como un elemento extraño. Entonces, en general, las politólogas que vemos haciendo análisis político se limitan al análisis de datos muy objetivos, etcétera, pero rara vez van más allá, como van otros politólogos, en las recomendaciones a los partidos o en pretensiones normativas respecto al futuro de la democracia uruguaya. Ahora, la mujer en la ciencia política ha hecho un aporte fundamental, y ese aporte ha venido a través de la crítica, la teoría crítica desde el feminismo hacia los déficits de la democracia. Eso
ahora conocemos todos a Judith Butler, pero ¿no? Tenemos a alguien que Guarrita Segato, yo qué sé, existen nombres, ¿no? Existen nombres, pero de la misma manera que Rosa Luxemburgo fue absolutamente secundarizada en lo que es la producción marxista, habiendo tenido una producción estupenda, en el ámbito de la ciencia política yo siento que la crítica feminista a la teoría democrática ha sido un aporte invaluable, invaluable, de las mujeres a la construcción teórica, no solo a las investigaciones, a la construcción teórica de la discusión del ciudadano universal y a la discusión teórica de del carácter de la ilustración que todavía permea toda la teoría democrática. Entonces, creo que nosotras somos las autoras de esa crítica a la democracia, pero también, y acá aparece otro despliegue de la teoría crítica, que nosotros somos portadoras de la teoría crítica, de esa parte de la teoría crítica, a el discurso de la moral conservadora. Nunca como ahora, la perspectiva crítica del feminismo fue más allá de una crítica a las instituciones y desplegó un repertorio práctico de crítica a la moral conservadora, especialmente porque la moral conservadora ha tenido como objeto impulsar de nuevo a las mujeres adentro de su casa, digamos, reforzar la división sexual del trabajo. Es difícil no juntar esta cosa de la moral conservadora y la división sexual del trabajo. Las mujeres politólogas, no digo la mayoría de ellas, pero las que pertenecemos a esta tradición crítica, además hemos logrado transversalizar esta perspectiva, por lo menos en tres aspectos. En la discusión de las políticas públicas, sin lugar a dudas, yo he estado en el Parlamento, he estado en la Comisión de Presupuesto 10 años, y las que han trabajado para que los presupuestos se hagan con perspectiva de género, para discutir el impacto diferencial de las políticas públicas entre hombres y mujeres, las que han colaborado con esta política de la diferencia a nivel de la formulación y la aplicación de las políticas públicas, han sido las mujeres políticas y las mujeres que vienen de la crítica del feminismo, y han hecho mucha cosa que alguna vez deberíamos sistematizarla, porque han hecho mucha cosa en términos de la crítica y la reformulación de la política pública. Luego, las mujeres, no solo las mujeres, sino que los movimientos sociales también, pero los movimientos sociales están llenos de mujeres, ¿no? Profesora Carranza, por más que sus liderazgos sean masculinos, están llenos de mujeres, porque las mujeres invaden las bases del poder, no llegan al poder, pero siempre están allí. Creo que la crítica a cómo funciona el poder por adentro, cómo funcionan los partidos por adentro, eso también es una crítica que el feminismo ha aportado, y mucho, porque en general nosotros tendemos a ver las instituciones como opacas y como bloques. No nos metemos adentro del funcionamiento de las instituciones. En general, como politólogas, ¿no? Tendemos a ver a los partidos como un sujeto que está allí, pero bueno, ¿quién se mete adentro de ese sujeto? Bueno, las feministas se han metido en la construcción cotidiana del poder en las instituciones. Y finalmente, y esto es algo que compartimos con Foucault, bueno, que Foucault era gay, ¿no? O sea, también miraba el mundo desde una perspectiva periférica y subalterna. Hemos ayudado, y deberíamos seguirnos esforzando en esto, en la discusión del biopoder, toda esa perspectiva que hay sobre cuerpos y política, los cuerpos subalternos, los feminismos del sur. Bueno, esta es una construcción anclada en esta perspectiva del biopoder, a la que las mujeres hemos aportado mucho, y hemos aportado mucho también a la causa de la diversidad y a la inclusión de los estudios sobre la diversidad dentro de nuestras academias. En el caso uruguayo, yo bueno, trabajo en ciencia política, hice mi maestría y mi doctorado hacia fines de los años 80 y principios de los años 90, así que era de las pocas politólogas mujeres que existían en el Uruguay. Por supuesto, fui la primer profesor titular, la primera directora de mi departamento de ciencia política. En todo esto fui muy pionera, porque
habían menos mujeres que estaban en la política y sufrían 4 veces más. Sufrían 4 veces más, entonces se retiraban o no terminaban. Creo que las mujeres tenemos allí también un trabajo un poco de solidaridad con nuestras compañeras en la academia y sobre todo con las mujeres más jóvenes, que son las que más sufren porque se enfrentan a patrones de carrera muy diferenciales con los hombres. Entonces, en mi experiencia personal, también fui de las primeras analistas políticas, ahora hay algunas más, pero en todo eso, en todo ese recorrido, en la excepcionalidad de conquistar un lugar como analista política, ser profesora titular, la excepcionalidad era la marca más saliente de la desigualdad de género dentro de la academia. Nosotras ahora, a nivel de la Facultad de Ciencias Sociales, con otras facultades, hay un consejo de género, en la universidad hay una comisión de género, nos hemos presentado ahora a un concurso para fundar un centro de estudios feministas en la Universidad de la República. La Universidad de la República en Uruguay es una universidad comprometida con las grandes causas, con los derechos humanos, es decir, es una universidad que toma posición políticamente, porque es la universidad pública, ¿no? Las otras universidades no, claramente, pero sí la universidad pública. Entonces apostamos a que si es una universidad que está al servicio de producir conocimiento para la sociedad, que esto hay que recordarlo todos los días, porque si no producimos conocimiento para nuestras propias carreras académicas, para escribir en revistas arbitradas, y también hay un fortalecimiento de la búsqueda de la carrera individual, y esto hay que contrapesarlo con la búsqueda de una ciencia política al servicio de los problemas sociales. Bueno, nos hemos presentado a crear este centro de estudios feministas justamente para darle jerarquía a la producción teórica y a la producción de investigación de las mujeres. Y en esto somos irreductibles, somos todas mujeres ahí, no dejamos entrar a ningún hombre. Y queremos jerarquizar los estudios feministas, además, no solo los estudios de género, sino la perspectiva feminista como una perspectiva de teoría crítica que es capaz de discutir las bases mismas de nuestra formación y nuestra producción académica en la ciencia política. Termino con esto. ¿Qué hacer? La gran pregunta. Bueno, la primera es que creo que hay que luchar contra el techo de cristal que afecta a las mujeres politólogas y que les impide llegar a ocupar las direcciones y los puestos. Creo que eso hay que problematizarlo y hay que presentar alternativas. Por supuesto, poner el grito en el cielo con los seminarios que son todos hombres. Yo salí de la ciencia política, que era muy masculinizada, a la política, que era más masculinizada todavía. Creo que finalmente me fui volviendo feminista porque estaba cansada de estar con hombres todo el tiempo, porque era así. O sea, me cansé de ir por el mundo y andar por acá y ser la única mujer. Creo que nosotras tenemos que asumir la defensa de la participación de las mujeres en los espacios públicos de la discusión de nuestra disciplina, siempre. Las hay, entonces hay que encontrarlas, porque si no van a hablar los mismos 4 de siempre. Y eso no solamente nos va a afectar a nosotros, sino que va a afectar la posibilidad de tener un pensamiento más amplio y más diverso en nuestras disciplinas. Tenemos que discutir los patrones de evaluación. Eso también hay un estudio en el Uruguay que muestra que las exigencias en el Sistema Nacional de Investigadores, bueno, todas esas categorizaciones que nosotros tenemos para subir de carrera como investigadoras y que muchas veces priorizan el estudiar afuera del país, el reconocimiento internacional, y sabemos que eso afecta enormemente a las mujeres jóvenes que tienen que dividir su tiempo con los cuidados, sobre todo con los cuidados familiares, con los cuidados de los hijos pequeños, y entonces ya sabemos que la mujer se atrasa, en ese ciclo vital en relación a los hombres, y si nosotros no tomamos en consideración esto, bueno, ellos van a andar siempre primero, si es que la evaluación es esa. Las mujeres estamos más concentradas en la investigación que en la docencia que en la investigación, ¿no? Tenemos mucho más carga docente que de investigación, y en las comisiones, y bueno, eso también nos atrasa, mientras que los hombres prefieren actividades donde obtengan un reconocimiento público más inmediato. O sea que sí creo que hay que cambiar las formas de evaluación. Acá se inició un proceso de discusión sobre eso, pero quedó por el camino, y nosotras en nuestro proyecto del Centro de Estudios Feministas queremos también generar procedimientos adentro de la universidad que faciliten la integración de las mujeres a los cuerpos jerárquicos. Queremos hacer un observatorio de desigualdad de género dentro de la universidad
para mostrar cómo funciona efectivamente esa desigualdad y siempre alertar que los procedimientos informales a las mujeres no se embroman ni mucho. Nosotros tenemos que luchar por la formalización de los procedimientos. Porque donde hay un tribunal discrecional, ¿no? Donde hay una jerarquía discrecional, las mujeres tienen menos posibilidades de ascender. Y luego creo que hay que fortalecer la perspectiva de la desigualdad de género como una perspectiva transversal para analizar el mundo de la política y el poder en todas sus dimensiones. Es decir, así como la desigualdad social o de clase transversaliza en los estudios sociológicos, bueno, hay que lograr que esta otra desigualdad, que es una desigualdad estructural y estructurante, también transversalice nuestra perspectiva. Yo ahora, dentro de un rato, tengo una clase de teoría política, tengo que dar Rousseau, y cada vez que doy a algún autor y veo los disparates que escriben sobre las mujeres, aprovecho y le doy una perspectiva teórica a eso, porque si no hacemos ese análisis, siempre no le estamos dando a los estudiantes la capacidad de tomar esta herramienta de la crítica transversal del patriarcado, como es la crítica transversal de la desigualdad social, para que a su vez en el futuro sepan que eso se puede hacer no solamente tomando un curso sobre desigualdad de género o haciendo una tesis sobre el lugar de la mujer, sino que lo pueden hacer en cualquier tema que vayan a estudiar. Y bueno, por acá me quedo y gracias por invitarme. Muchas gracias, profesora Constanza. Muy enriquecedora todas sus enseñanzas desde su experiencia académica y profesional. También es una mujer que participa activamente en la política de su país, en Uruguay. Estamos muy agradecidos por todo lo que nos ha invitado a reflexionar a todos, especialmente a los estudiantes de nuestra Escuela de Ciencia Política, al igual que la profesora Narda, ¿no?, que la antecedía. Ahora la tercera invitada en esta mesa de inauguración es la doctora Lucía Miranda Leive. Ella nos acompaña desde Chile. Justo ayer se realizaba el plebiscito en ese país. Tenemos como noticia ya que se va por fin a cambiar la constitución desde el gobierno militar de Pinochet, y especialmente muy felices nosotras aquí en esta sala porque se va a trabajar con paridad de género, que es lo que ansiamos todas y todos. Le doy la palabra a doctora Lucía para que pueda acompañarnos el día de hoy. Excelente, muchas gracias. Y bueno, antes de compartir pantalla y empezar con la presentación, como bien decía Constanza, tenemos para empezar esta serie de visiones, de intuiciones respecto de lo que es correcto y lo que no es correcto, que está permeado por la división sexual del trabajo, que está establecido en base a un contrato social. Y ese contrato social justamente es importante que sea revisado, y para ello un proceso constituyente paritario es una instancia idónea. Y también estas actividades que hacemos, que agradezco mucho la invitación por parte de la red y por parte de ustedes, porque estos espacios generan, reproducen la concientización en materia de género, y es lo que nos permite identificar brechas que antes se nos hacían normales, porque las habíamos normalizado, y a su vez nos invitan y nos impulsan a tomar medidas. Así que aquí un pequeño aporte a través de esta presentación, que no va a ser tanto sobre lo que es las brechas de género en Chile, aunque está basado en algunos resultados que hay en Chile, sino en algunos resultados transversales y algunas reflexiones que desde la red de politólogas en Chile nos hemos puesto de acuerdo para, a la hora de identificar las brechas, luego llevar a cabo a través de acciones concretas. Entonces, a partir de unos textos que he revisado, entre los que están los de la doctora Freidenberg, fundadora de la red de politólogas, la idea es revisar cómo el género es una variable explicativa en la ciencia política y cómo permea nuestras formas de vivir la ciencia política como mujeres. Antes que nada, para comenzar, decir que la ciencia política
sobre América Latina, y en América Latina está en uno de sus mejores momentos. Y esto lo vemos tanto en resultados que, como aquí cito, en este artículo, Flavia Freidenberg presenta resultados tanto a nivel de cómo han aumentado las inscripciones, el estudiantado, la profesora, la doctora Moreira también lo recalcaba, cómo ha ido aumentando la planta tanto docente como de investigación, como de estudiantado en materia de ciencia política sobre América Latina, y cómo tenemos algunas publicaciones en las revistas indexadas de más alto standing, sobre temas que nos conciernen en un área como es la política, que intuitivamente se ha entendido como de hombres, pero que buscamos transformar ese sentido común, ¿no? Y entender que la política siempre ha sido cosa de mujeres. El problema es que el patriarcado no nos ha dejado visibilizar esos protagonismos, porque sistemáticamente ha estigmatizado la visibilización de la mujer, etc. Ideas y reflexiones que tanto la doctora Carranza como la doctora Moreira plasmaron con anterioridad. Y todos estos sesgos han hecho que se hable dentro de la ciencia política como una de las más resistentes a incorporar a las mujeres en comparada con otras ramas de las ciencias sociales, hablándose de una política de género masculinizada, asumida dentro de la propia ciencia política, que ha relegado a las mujeres digamos, a las áreas de docencia, y las ha excluido tanto de la práctica profesional como del área de investigación, siendo estas más masculinizadas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo afecta nuestra disciplina los papeles atribuidos al género, ¿no? Y en ese proceso es clave la concientización, porque sin la concientización de género no nos damos cuenta, como decíamos, de estas diferencias, y en estos pasos para identificar los sesgos de la realidad que las mujeres vivimos en la ciencia política, son 3 pasos claves, que es primero poder diagnosticar, ¿no? Identificando esas brechas en las distintas áreas, tanto a la hora de acceder a los planes de estudio, luego a la hora de acceder al ámbito de la docencia, y finalmente en las tomas de decisiones. Como bien decía la doctora Moreira, nos encontramos con que las mujeres somos las que más accedemos a ciencia política, somos súper bien formadas, etcétera, pero no estamos en puestos de rectoría. Eso también pasa aquí en Chile. Una vez que identificamos estas brechas, elaborar una estrategia para finalmente tomar acción, y aquí cuando hablemos de las acciones que podemos tomar, ya se han nombrado algunas, aquí hemos recopilado algunas como de forma más o menos sistemáticas y otras más prácticas, digamos, para que desde, tanto como estudiantes como desde el profesorado, se pueda, digamos, cambiar estas intuiciones y establecer una lógica más equitativa. También porque cuando hablamos de género, no solamente estamos hablando de hombre-mujer, me imagino que le habrá pasado a muchas personas que están aquí en la docencia de la ciencia política, que se encuentran con estudiantes que no se quieren identificar a un género, y eso también es un desafío que tenemos que incorporar. La visión de la realidad en términos de género no es binaria, ha dejado de ser binaria, y si seguimos teniendo un sesgo o unas gafas limitadas a la hora de observar la realidad, vamos a seguir excluyendo del diseño de políticas públicas, del análisis, de la observación de la realidad, a un sector de la población que es importante, y que evidentemente tiene que poder tener su representación y tiene su protagonismo. Entonces, en el diagnóstico aquí puse como subtítulo, amigo, amiga, te deseo conciencia de género, y esto viene a raíz de que, bueno, como bien nombró Constanza, en Chile ayer, por amplia mayoría, se aprobó la elaboración de una nueva constitución a través del mecanismo de convención constituyente que va a aplicar el mecanismo correctivo que permite y va a permitir la paridad de género. Un mecanismo correctivo que por otra parte fue diseñado por politólogas de la Red de Politólogas de Chile, así que eso es como doble orgullo, hashtag Red de Politólogas, hashtag I love. Así que, y esta frase, amigo, amiga, te deseo conciencia de género, fue bastante repetida por 2 de las diseñadoras de este mecanismo correctivo, que son Javier Arce y Julieta Suárez Cao, que en sus debates en redes, cuando tanto académicos como políticos y políticas se resistían, hablaban de sesgos en el mecanismo correctivo, invitaban a
que se apoderara la conciencia de género de sus palabras, porque evidentemente les estaba generando una ceguera importante a la hora de poder entender dicho mecanismo. Entonces, aquí, y un poco también lo decían las ponentes anteriores, ¿no? La importancia de ponerte estas gafas feministas. Las gafas feministas te permiten darte cuenta de las diferencias, porque si no sigues normalizando desde una perspectiva patriarcal, de la dominación masculina, prácticas, situaciones que en realidad no son normales, no son sanas, no están bien y no tienen por qué ser la norma, ¿no? Entonces, a partir de dejarnos llevar por el feminismo, es que podemos identificar cómo los estereotipos de género nos afectan. Entonces aquí algunos resultados sistematizados desde la red de politólogas. En general, por ejemplo, las profesoras somos peor evaluadas que nuestros pares masculinos, y esto parte de investigaciones que se han realizado, donde la misma materia, con el mismo contenido, con el mismo tipo de dinámicas, son dados por un profesor y son dados por una profesora, y los grupos sistemáticamente evalúan peor a la profesora cuando dio exactamente lo mismo. A su vez, se citan menos trabajos de mujeres. Las mujeres publicamos menos. Esto también se hizo muy evidente en periodo de pandemia, donde, como bien decíamos, la división sexual del trabajo nos hace a nosotras principales responsables de las tareas de cuidado, y nos vimos encerradas en casa sin poder tercerizar las labores de cuidado, como por ejemplo hacemos cuando vamos a trabajar afuera y podemos tener acceso a una guardería. Muchas veces tercerizamos el trabajo gracias a la sororidad de otras mujeres que pueden cuidarnos a nuestros pequeños, o que pueden hacerse cargo de tareas que están asumidas, que nos corresponden a nosotros, y en la pandemia se hizo más efectivo la disminución de publicaciones y de envío de papers por parte de mujeres a revistas. El 41% de los textos en ciencia política son autores masculinos de un solo autor, ¿sí? En comparación con artículos de solo mujeres en ciencia política, que corresponden al 17,1%. Es abismal la diferencia. Las mujeres estamos totalmente subrepresentadas en revistas muy importantes, las más altas indexadas sobre la materia. Los trabajos en colaboración entre hombres corresponden al 24%, frente a un 2,4% de trabajos en colaboración entre mujeres. Las mujeres nos autocitamos menos. Y esto también tiene que ver con un imaginario de ponernos en un paso atrás, no tener visibilidad, no exponernos, en comparación con nuestros pares hombres, que se citan o citan sus propios artículos, es decir, se autocitan un 56% más que las mujeres. Estos datos, como ahí se muestra, están para este periodo, y en todo caso, a partir de la revisión de 1,5 millones de artículos en JSTOR, o sea que vemos que el patrón es importante de autorreferenciado entre hombres en comparación con las mujeres. Y bueno, hablaba también Constanza de estos techos de cristal, que es la dificultad de acceder a los puestos de poder, y a su vez estos techos de cemento, que es como el no creérnosla, o el ser más reacias a mostrar nuestra producción científica, a plasmar nuestra opinión, porque el peso de este contrato sexual que nos relega al espacio privado también nos afecta nuestra autoconciencia de cuál es el comportamiento esperado de nosotras. Entonces, efectivamente las mujeres estudiamos más, estamos mucho más preparadas, pero tenemos menor acceso a puestos de toma de decisión. Y también, por ejemplo, cómo se define quién va a ocupar la rectoría el próximo año. Esto la profesora Julieta Sorescado de la red de politólogas aquí en Chile, en una investigación también lo hizo evidente. Por ejemplo, se debatían quién podía postularse cuando se iba a jugar a fútbol los domingos, y evidentemente era un espacio en el que las colegas estaban relegadas, ¿no? Entonces, es una evidencia que solo 30 mujeres en staff ocupan cargos de dirección de carrera de ciencia política en América Latina. Hay una segregación vertical, el 96% de los directores de departamentos en ciencia política son liderados por hombres. Bueno, ahí
también mostraban los resultados para Perú, ¿verdad? Y esta sensación que acompaña el no exponernos, el no postularnos a cargos de dirección por un síndrome del impostor, sentimos que tenemos que prepararnos mucho para hacer una presentación de 2 minutos, mucha más reacción, probablemente también por recibir ese juicio de qué hace una mujer hablando de política, para exponernos en los medios y publicar y dar nuestras opiniones. Pero es importante que incorporemos la perspectiva de género en la academia, en nuestras investigaciones sobre ciencia política, porque el no hacerlo eso, es decir, no apostar por una perspectiva de género, ha hecho a la disciplina incurrir en muchos errores conceptuales. Yo estaba estudiando la carrera por ahí por el 2006, y es verdad que cuando me presentaron cuáles eran las democracias más antiguas del mundo, yo asumí que Suiza era una de ellas. Pero en Suiza, hasta el año 1971, a nivel nacional, las mujeres no votaban, ¿sí? No había derecho a sufragio femenino. Entonces, ¿cómo puede ser que desde la ciencia política hayamos asumido que era democracia, una lógica en la que el 50% de la población no estaba ejerciendo su derecho al voto, ¿no? Entonces, cuando empezamos a revisar eso, cuando empezamos a poner en cuestión esos sentidos comunes, nos damos cuenta que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Porque nos lleva a aceptar, por ejemplo, que pueda ser denominada como democracia un país o una democracia antigua, un país que pasaría a ser reconocida como parte de la tercera ola, porque el sufragio femenino a nivel nacional fue incorporado en los años 70, ¿sí? Entonces, todas estas distancias, diferencias de género al interior de la ciencia política han llevado a que pueda ser denominada una ciencia sexista, ¿sí? Porque existe una forma de abordaje sexista, tanto en el aspecto epistemológico como en el aspecto de ejercicio de la misma, ¿sí? Estas lógicas de relegamiento de la mujer, porque la política es cosa de hombres, tanto a la hora de dar su opinión como de dedicarse a ciertas áreas de la ciencia política, ¿sí? El sesgo implícito que existe es como, ciencia política con perspectiva de género, no, eso no es ciencia política, ¿no? Un desdén por abordar la disciplina con perspectiva de género. Y los sesgos de género que se van reproduciendo al interior de la disciplina en la manera en cómo se mira el poder y el sistema político, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, bueno, nos empezamos a hacer la pregunta de ¿cómo se toman las decisiones dentro de los partidos políticos? ¿A qué hora se toman las decisiones, no? Existe, y ahí nos damos cuenta cómo la división sexual del trabajo también permea esas áreas dentro de los partidos políticos llamados, ¿no?, su caja negra. Entendiendo que a su vez, y esto me imagino que le debe haber pasado a varias colegas, ¿no? Hay temas de hombres y temas de mujeres. Bueno, con todos esos estereotipos es primero importante identificarlos y después romperlos, ¿no? Lo hablábamos también recién, los manners, ¿no? Paneles de hombres, donde aquí en esta caricatura, donde se ven un panel de hombres y en un público que está compuesto en parte por hombres y por mujeres, el moderador dice, bueno, el tema de esta noche es ¿por qué no hay mujeres en este panel, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que empezar a tomar conciencia y diseñar una estrategia que en este sentido, para que sea más eficiente y logre romper con estas brechas o avanzar en su difuminación, es la sororidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo esto se plasma en la estrategia? Bueno, importante, como decíamos, la concientización de género, generar espacios. Perfecto, como decía Constanza, grupo feminista de investigación, solo mujeres. Es importante que nos veamos a nosotras mismas y nos hagamos preguntas en confianza en nosotras mismas. Lo bueno de este panel sobre la mujer en la ciencia política, evidentemente, es que somos todas mujeres, pero ¿cuántas veces ha pasado que sobre un tema de mujeres invitan a hablar hombres, ¿no? Como, imagínense que la realidad de la mujer en la ciencia política hubiera sido un panel solo de hombres. Es el colmo de el mansplaining y que, digamos, el patriarcado nos siga diciendo
qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que entendernos, ¿no? Entonces, ese proceso, esa estrategia basada en la sororidad, en la concientización de género, busca visibilizar el trabajo y las investigaciones de las colegas, potenciar en cooperación los esfuerzos de todas las academias. Me junto con una colega economista, me junto con una colega socióloga, me junto con una colega antropóloga, una colega historiadora, buscar contribuir a mejorar el nivel de pluralismo, ¿sí? Alimentar la discusión, crear un nuevo sentido. Es imposible avanzar sin mujeres, ¿sí? No hay ciencia sin mujeres, no hay democracia sin mujeres. Que todo sea paritario, como lo que están planteando aquí, que me parece excelente, es un avance maravilloso. Crear puentes, ¿sí? Y facilitar el trabajo en red entre académicos y también practitioners, ¿sí? Como quienes están en el diseño de políticas públicas, tomadores de decisiones, ONGs, una visión transversal, colaborativa. Esa es la lógica de sororidad detrás de una estrategia que pueda avanzar a diluir barreras. Entonces, en este sentido, qué mejor instancia que la red de politólogas de la cual somos parte, y quizás también alimentar el reproducir esa lógica de la red de politólogas en nuevas instancias, ¿no? Como un espacio para quienes pensamos, investigamos y aportamos a la solución de problemas dentro de la región con una perspectiva de género, siendo, como ustedes bien saben, conscientes de cómo estas brechas nos afectan. Tanto, bueno, la red de politólogas, tengo entendido que en Perú es como el tercer país que tiene más miembros, pero bueno, ahí luego Vanessa Onar corregirán este dato que yo estoy dando. ¿Qué acciones podemos tomar? ¿Sí? Porque esto es importante. Una vez que se es consciente, no se puede ser indiferente, ¿no? Y decía, por ejemplo, Constanza, bueno, claramente tenemos que cambiar los criterios de evaluación, estoy completamente de acuerdo. Que la perspectiva de género sea aceptada como algo transversal, ¿sí? Y también me parece imprescindible. Y a nivel del grupo de estudiantes, como también de profesores, la red de politólogas siempre tiene como esta serie de tips que me parece importante recalcar y destacar. Por ejemplo, siempre revisar nuestros programas de clase. Yo me di cuenta, venía dando metodología, estadística, y claro, me di cuenta que justo la estadística aplicada a las ciencias sociales es muy masculinizada y tenía una sola mujer, así que ahí empecé a buscar académicas que tienen abordajes metodológicos para incluirlas en mi programa. Entonces, ¿cuántas mujeres están enseñando? Siempre hay mujeres, hay que tener en cuenta que siempre hay mujeres, así que siempre tenemos más mujeres que incluir en nuestros programas de clase. También cuando revisamos las bibliografías, están incluidas todas las mujeres que hicieron una contribución al tema de estudio, y ahí NAR mostró claramente cómo hizo su reflexión, ¿no? Porque siempre es como cuando se hace un primer research, siempre van a aparecer estos viejos hombres blancos que son vistos como sabios, pero siempre hay mujeres que han escrito sobre un tema, y es importante también que le demos visibilidad. Importante que invitemos a mujeres a trabajar cuando organicemos coloquios, seminarios, mesas, congresos, etc. Aquí claramente lo están llevando a cabo, pero quienes van a incorporarse en la carrera, creo que es importante que lo tengan en cuenta. También a la hora de hacer un referato de artículos, ¿cuántas mujeres hay citados? Me imagino que le debe haber pasado en más de una ocasión. Yo he revisado hasta programas de cuando estudié la carrera y no ver ninguna mujer citada, ¿no? También la sororidad en términos de formar mujeres, tomar ayudantes de docencia, de investigación y tesistas, y enseñarles todo lo que hemos aprendido, compartir el conocimiento, ¿sí? Compartiendo el conocimiento, se hace más fuerte. A ver, voy a ver si hay un mensaje porque estoy tardando mucho. Perú 15, perfecto, Nar, gracias. De la red de politólogas. Luego, no aceptar participar como moderadoras o comentaristas si no hay mujeres en la mesa. Eso creo que es una regla de sororidad, o si no nos queda otra, denunciarlo o hacerlo evidente
si estamos asistiendo a ese conversatorio y en el panel solo hay hombres. También cuestionar cuando nos inviten a participar en volúmenes colectivos y ser la única mujer invitada, ¿sí? Siempre hay una colega que está investigando un tema que es relevante y atingente para lo que esa publicación tiene para presentar. Visibilizar nuestro trabajo. Hoy día, por suerte, hay un montón de páginas como Google Scholar, Academia, ResearchGate, donde es muy fácil abrirse una cuenta, son de open access, y hacer nuestras investigaciones accesibles, también para que nos puedan citar, ¿sí? Perder vergüenza, perder miedo a eso. Sumarse a la red de politólogas, seguir su Twitter, remitir sus trabajos, retuitar sus videos, y perder el miedo también a dar una visibilidad de sus opiniones, ¿no? Porque la voz que nos hace oír, nos escucha, es una máxima de la red de politólogas, de las politólogas tuiteras, que me encanta, soy fan. Incentivar la sororidad en los lugares de trabajo, romper con esta dinámica, este mensaje asumido de que las mujeres nos llevamos mal, que las mujeres competimos. Al contrario, si somos más senior, ayudar a sus colegas jóvenes, si son más junior, no menospreciar a sus colegas mujeres. Como decía, no asistir a seminarios donde solo hay hombres o paneles, sumar a colegas varones. Aquí también por lo que tengo entendido, está el grupo Sofía en Perú, que suma a hombres dentro de su red para concientizar las brechas de género, porque este es un problema de todos y todas, es decir, y nos vemos afectados. También esta lógica patriarcal, cuando se analiza la política, afecta negativamente a la manera de hacer política. Esta cosa de en política sin llorar, ¿no? No se llora. Y me acuerdo que en una charla con Teresa Valdés en Flaxo, Chile, ella dijo, ellos lloran, ellos tienen hormonas, ellos pierden la chaveta también, o sea, entonces esta lógica de estoicismo nos hace mal de forma transversal, ¿no? Entonces contribuir a romper el etiquetamiento del conocimiento, romper con la idea de que los estudios de género no son parte de la ciencia política, o que son temas de mujeres, o que hay temas de hombres, etc. Escribir en coautoría con colegas, yo estoy muy feliz en ese sentido. Justo hoy me acaban de decir que nos aceptaban un paper con unas colegas, y eso también implica en, por ejemplo, cambiar quizás los criterios de evaluación, ¿no? Cuando se tiene que evaluar los estándares de rendimiento dentro de la academia, bueno, ¿qué criterios ponemos? Por ejemplo, trabajar en coautoría puede ser un punto extra en lugar de reivindicar los trabajos individuales. Y estas son algunas de las ideas, como yo le preguntaba a Vanessa al principio, si para dar lugar a una reflexión, quería cerrar con esta pregunta, ¿qué más se les ocurre? Y ojalá estén con el Twitter o con sus cuentas abiertas en Instagram, publicando en sus stories qué se les ocurre para que se puedan tomar acciones que vayan en disolver o romper con las brechas de género dentro de la academia. Se conversaba antes también, por ejemplo, que se ponga como norma el acceso a puestos de coordinación y de dirección de forma paritaria. Eso hay algunos países de Europa que ya lo han hecho, como España. Entonces, eso, les invito a hacerse esa pregunta, ¿qué más se les ocurre para romper con estas brechas de género al interior de la ciencia política? Quizás también evidenciando o concientizando sesgos, estereotipos a los que se hayan visto expuestas. Muchas gracias. Doy la palabra a la siguiente ponente. Muchas gracias, Lucía, por tu excelente participación. Ha sido muy, muy enriquecedora conocer sobre tu experiencia, de tu trabajo académico, profesional, desde la red de politólogas. Estamos muy felices. También quienes nos siguen en vivo en la transmisión están muy, muy contentos de tenerte presente el día de hoy. Bueno, también le doy el pase ahora a nuestra compañera Flavia Nestales. Ella es egresada de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la base 14. Flavia, te doy la palabra.
Hola, sí, claro, muchas gracias, Vanessa. Buenas tardes con todos, otra vez a las personas que se están conectando. En verdad, para esta última parte, muchas de las ideas que ya la han mencionado las ponentes anteriores, en realidad lo que me han generado es como más la actitud de qué propuestas podríamos generar, incluso sobre la pregunta final que nos planteó Lucía realmente, porque yo entiendo al menos que todas las mujeres, y obviamente en general los hombres también, pero principalmente las mujeres, vivimos un proceso constante de construcción, ¿no? Para nadie, y no importa cuántos años de repente se tenga, es fácil probablemente entenderse en toda la etapa de su vida, en qué momento uno mismo se va dando cuenta de las posibilidades que tiene, de las capacidades, etcétera, hasta que toma ciertas decisiones. En lo particular, yo creo que por el tema de la carrera profesional, que es la ciencia política, como ya se ha dicho, siempre estuvo de por medio del objeto de estudio, que es el poder político, y obviamente esto involucra la toma de decisiones. Y como mujeres, en los distintos aspectos de la vida social, durante tantos años no hemos sido capaces de tomar decisiones por nosotras mismas, sino más bien otras personas han tomado las decisiones, ¿no? Y sobre todo a nivel de las decisiones públicas. Y por eso es que, como lo mencionó la doctora Constanza, que me sentí muy identificada a propósito, porque además de yo ser ya egresada y bachiller en ciencia política, en estos 2 años que he tenido fuera de la universidad, insertarme laboralmente me ha sido para mí también se puede decir, una forma de abrir los ojos sobre las distintas, no solamente, ojo, el techo de cristal, como lo ha mencionado, sino el piso también desigual, ¿no? Entonces, una serie de elementos que me hacen cuestionar, obviamente, como mujer, también como joven, sobre el tipo de sistema con el que uno se encuentra, pero adicional a ello, y como muchos saben también de repente Vanessa, Lucía, León, que también me está acompañando, yo siempre he tratado de procurar de meterme a los asuntos de la toma de decisiones y por eso me involucré también en la política, ¿no? En ese fenómeno que a veces es muy controversial o complejo también. Entonces, como mujer, trato de estar, digamos, en todas esas dimensiones que tradicionalmente no se nos fueron posible poder realizarlo y ejercerlo. Y en ese sentido yo creo que nosotras tenemos dos aspectos de nuestra deconstrucción, por decirlo de alguna manera, que es el proceso individual íntimo, es decir, el fortalecimiento de la autoestima como mujeres, para poder reconocer que no solamente somos capaces, sino que efectivamente, aún si estamos en un proceso de formación, siempre tenemos que tener el atrevimiento de liderar los distintos espacios que nos correspondan, ¿no? Por ejemplo, de una manera muy sucinta, y Vanessa también debe saber, en la Escuela de Ciencia Política nosotros siempre hemos tenido diferentes retos institucionales, ¿no? Ya de por sí, bueno, no tenemos como la autonomía como escuela, pero frente a ello, el movimiento estudiantil ha sido muy importante. Y qué gusto, sobre todo, que durante el tiempo haya sido destacable la participación de las mujeres en la política, incluso de facultad, de escuela, para poder tomar decisiones del colectivo, ¿no? Entonces, yo en su momento tuve esa oportunidad y sé que también lo están teniendo cada vez mujeres más jóvenes, estudiantes que se comprometen. Y creo que eso hay que resaltarlo muchísimo, porque como lo señalé, no es nada fácil justamente tomar una decisión de este tipo cuando de antemano muchas a veces hemos sentido los propios prejuicios, ¿no? O sea, yo cuando ingresé a la universidad claramente me di cuenta que casi toda la plana docente de los 5 años en los que estuve en la universidad eran profesores, varones y obviamente mayores también, ¿no? Y de las 2, 3 profesoras que conocí, particularmente de una de ellas que también es de la universidad, que es la profesora Rubí Rivas, entiendo también va a tener una ponencia seguro en estos días, yo me sentí completamente inspirada, ¿no? Y principalmente porque además de que era una buena docente, ella mencionaba la experiencia que había tenido en la gestión pública y en verdad no tenía nada que envidiarse, se puede decir, de sus colegas varones ni nada, pero era muy difícil encontrar mujeres así que te demuestren, digamos, todo lo que han tenido que hacer para llegar a algo tan mínimo que se puede decir es el tema de poder ejercer la docencia en un lugar donde incluso han habido abogados, etcétera, ¿no? Entonces, yo sentí que se podía generar un efecto multiplicador a través de las experiencias que inspiran, no solo las mujeres en general, y hablando propiamente de la carrera profesional a nivel de la ciencia política, porque como ya se ha dicho, se ha podido generar incluso esta discusión sobre la democracia y sobre el tema de la representatividad. Tal vez con estos años se ha ido implementando muy bien el discurso sobre el enfoque de género, pero todavía nos falta la parte más importante, que es la praxis, ¿no? Realmente, a veces en los espacios académicos en general, y por qué no decirlo también en la política, se habla siempre del empoderamiento de la mujer, incluso el tema de las cuotas, por cuestiones de norma, se tiene que cumplir,
pero realmente qué se está haciendo para poder, digamos, que las mujeres ejerzan realmente en su potencial en todo el sentido de la palabra. ¿Nos está contribuyendo a eso? Tal vez eso es lo que nos está faltando más. Y algunas personas creen que las mujeres, cuando se tienen que abrir líneas de discusión o debate, que hablen los temas de género solo las mujeres, ¿no? Pero los otros temas, nuevamente volvemos a la realidad. Como ya lo han dicho, mujeres que son moderadoras, comentaristas por ahí, pero no realmente son ni siquiera la oportunidad de tener el protagonismo que merecen, porque además son mujeres capaces. Entonces yo creo que realmente tenemos que salir de nuestra zona de confort, y como sé que también están viendo compañeras, estudiantes, sobre todo de ciencia política de mi carrera, siento que tengo esa responsabilidad de también de decirles que efectivamente todo esto es posible en la medida que una decida comerse ese pleito y saber que no va a ser nada fácil, pero comprometerse, no esperar a que nos llamen, porque lamentablemente no va a ser así, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cuestiones que yo siempre me he dado cuenta, sobre todo en estos muchos últimos años, es que nosotras tenemos que ser hasta el triple de competitivas, porque es tan difícil, en verdad, poder escalar, ¿no?, en la carrera profesional o incluso en la carrera política, que realmente no nos podemos dar ni siquiera el lujo, ¿no?, como se dice, de ponernos sentimentales, por decirlo así. Porque hasta eso está mal visto, porque el prejuicio es básicamente que la mujer es emotiva y no puede tomar decisiones, y por eso no está en los puestos gerenciales, ¿no? Y la realidad, en las cifras crudas, es que verdaderamente hay muchas mujeres que son asistentes, secretarias, etcétera, pero cuando ya han pasado muchos años y todavía no pueden ser las directoras, las gestoras, etcétera, ¿no? Entonces, y eso es algo que sigue pasando, y nosotras también contribuimos en la medida que no nos animamos y nos atrevemos a salir de esa zona de confort, diciendo, no, yo también puedo y voy a pelearla, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema de compartir no solo las experiencias, sino motivar a otras personas. Y así es como también se va generando este cambio en el chip de que es muy normal poder conversar temas de política con una mujer, ¿no? Que lamentablemente a algunas generaciones más anteriores todavía les cuesta entender, y por eso son muy reacios siquiera a aceptar recomendaciones sobre cómo mejorar incluso los partidos políticos. Se me ocurría como una forma de propuesta, así como está la red de politólogas, que en verdad yo también conocí algún momento a Flavia Freudenberg cuando vino aquí al Perú. Ha venido varias veces, pero recuerdo que también me impresionó mucho el hecho de que ella es como si estuviera marcando la pauta en un momento en el cual probablemente los profesionales, los académicos decían que el tema de género no era tan riguroso, ¿no?, conceptualmente hablando, y no se podía introducir esto en la ciencia política. Y ella no solamente explicó y definió claramente el por qué sí, sino que además se juntó profesionalmente armando esta red que hoy por hoy ya está mucho más crecida y que trajo cola, se puede decir, para que otras mujeres también puedan organizarse, ¿no? Entonces, ¿por qué a través de la red de politólogas, o si no, a través de los espacios que podamos generar e integrar, empezamos a promover también la participación de las mujeres en política? Porque obviamente nuestro objeto de estudio siempre es verificar de que lamentablemente los partidos políticos en el marco de la democracia no están cumpliendo con lograr una representación efectiva de las mujeres. Entonces, ¿por qué no hacemos desde el rol también académico y profesional o técnico que las mujeres puedan tener todas las bases mínimas, que se preparen, que estén totalmente empoderadas, para que indistintamente de la ideología en donde ellas se sientan mucho más a gusto, tengan esa oportunidad de crecimiento, ¿no? Yo soy de las personas que considera que siempre el lado académico no puede ser el fin, digamos, de todas las cosas, ¿no? La parte de la investigación tiene que contribuir sobre todo a mejorar la realidad en la que vivimos, sobre todo en cada uno de nuestros países. Cuando vemos a los políticos, pues sabemos que efectivamente mucho en la teoría podría ser muy bien, pero en la práctica, ¿cuántos se quieren tomar la molestia de luchar diariamente y estar ahí para cambiar esas cosas? Eso es muy poco, ¿no? Entonces, como mujeres, creo que podríamos tener ese compromiso para generar distintos espacios de formación política para las mujeres, desde la óptica y el servicio, se puede decir, de las politólogas también, ¿no? Entonces así se va generando este efecto multiplicador del que hablé. Y como el problema de la desigualdad con las mujeres y género de manera general es un tema que sucede en los diferentes aspectos, no solo en el espacio político, digamos, o lo de la ciencia política, sino en general, yo recordaba mucho cómo no sé si ustedes alguna vez habrán leído de este famoso acertijo que se hizo ya hace unos años, y que me pareció muy importante porque era un ejercicio para darnos cuenta lo mucho que nos falta todavía
vernos verdaderamente como iguales, ¿no? Y se los voy a citar así muy rápidamente porque lo encontré, que se dice: un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia, para lo cual llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra en el quirófano dicen: no puedo operarlo, es mi hijo. Entonces la gran pregunta es: ¿pero qué pasó? ¿No? Cuando se hizo este experimento, la gran mayoría de las personas que empezaron a comentar decían algunas teorías como: tal vez su padre no murió del todo, tal vez incluso era el padre adoptivo, ¿no? Y de pronto llegó el padre real. Habían hasta comentarios que decían que de repente era una pareja de gays y por eso tiene dos padres, pero casi nadie se le pasaba por la mente que la eminencia médica era la madre, era una mujer, ¿no? Entonces, esa, digamos, parcialidad que nosotros asumimos es inconsciente. Y por eso yo creo que la importancia que debemos tener nosotros es reconocer que estamos en este proceso de deconstrucción total, y principalmente las mujeres, ¿no? Porque definitivamente el empoderarse no va a ser de la noche a la mañana, ni siquiera asistiendo solamente a los movimientos en las calles, porque yo también he hecho la vida literalmente activa afuera, porque es un proceso íntimo y personal que yo sí considero es necesario que todas en algún momento hagamos esa autorreflexión, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos los propios límites, tenemos más difícil ese proceso en la sociedad. Estamos luchando también, pero desde el punto de vista colectivo podemos lograr grandes cambios, pero nunca perdamos, digamos, ese aspecto particular en el cual nosotras tenemos que cambiar, ¿no? Y en realidad, bueno, yo quisiera también felicitar el trabajo que está haciendo Vanessa y el Centro Federado, porque esta es la primera vez que yo recuerde, en todos los años de la Escuela de Ciencia Política, que se haya hecho una mesa así, digamos, particular, inaugural, además, tocando el tema de la participación de las mujeres, sobre todo en la ciencia política, y que esto sirva como un ejemplo, ¿no? Para todo lo demás que viene, que siempre hay mujeres en las mesas, en las principales ponencias, y eso es algo que tenemos que normalizar, ¿no? Realmente yo todavía tengo 2 años trabajando en el sector público y me he podido dar cuenta de que las mujeres tenemos un perfil valiosísimo, de que somos además muy comunicativas, que somos multitask, o sea, que realmente podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, y el hecho, por ejemplo, en el caso de las mujeres que son madres también, ¿no? Y nunca vamos a hacer, digamos, dejar las cosas a medias o ser indisciplinadas, por decirlo así, ¿no? Pero aún con todas esas cosas, el jefe siempre es un varón, ¿no? Y uno se pregunta por qué, ¿qué tengo que hacer yo para llegar hasta ahí, ¿no? Y realmente ese es un proceso de largo plazo. Yo estoy segura que las personas que nos están escuchando, que son estudiantes, mujeres, varones, indistintamente, saben que nuestra carrera está vinculada al estudio del poder político, y si están completamente seguros de que quieren cambiar la realidad de nuestro país, de la historia en general, porque ahora lo han mencionado las ponentes, podemos ser de diferentes países, pero el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, tenemos que comernos ese pleito también, involucrándonos en los espacios de discusión donde se toman decisiones. Podrás no pertenecer a un partido político, pero si vas a estar, digamos, en el debate público, hazlo, ¿no? Y sobre todo para nosotras las mujeres, que no debemos tener miedo, literalmente, de liderar, aún con todas las implicancias que eso signifique, porque no es nada fácil. Invitarlas, si son las estudiantes de ciencia política, a siempre apoyar no solo los eventos, sino también dedicarse al ámbito de la investigación, no solamente en los temas de género, claro está, porque no es lo único de lo que podemos hablar las mujeres, y así ir contribuyendo poco a poco. Particularmente creo que es un cambio más generacional, pero creo que ya está en marcha y eso es lo que vamos a lograr muy pronto. Gracias. Muchas gracias, Flavia, por tu participación. Has hablado desde tu experiencia académica, política en la escuela, política universitaria. Tú también fuiste representante estudiantil en el Centro de Estudiantes de Ciencia Política, su primera junta directiva, así que para mí es todo un honor tenerte aquí, Flavia, también. El aprecio y estima que te tengo son muy, muy fuertes, porque desde que ingresé a la carrera fuiste una de las primeras personas que conocí en este ámbito de la política universitaria, ¿no? Igual en general ha sido todo un placer escuchar a las 4 ponentes, a la profesora Narda, a la doctora Constanza Moreira de Uruguay, a la doctora Lucía Miranda Leive de Chile,
recalcarles a todos los que nos siguen en vivo en la transmisión de Facebook que existen mujeres politólogas, especialistas en todas las ramas de esta hermosa carrera. No hay pretextos para solo armar una mesa de hombres, de decir que en la academia no hay mujeres politólogas, presentar excusas como en primer instancia presentaba la profesora Narda imágenes donde solo invitan a hombres, a politólogos, y en el colmo que estos hombres sigan hablando de lo que las mujeres representan en la ciencia política o desde la práctica en la política. Ese fue un objetivo fundamental al nosotros realizar este evento. Igual con la segunda ponencia de la doctora Constanza Moreira, que de verdad fue muy gratificante escucharla, también desde su experiencia política en la academia, es muy grato tenerla el día de hoy. A la doctora Lucía Miranda, genial escucharla, todos los consejos que nos ha dado para promover la participación de las mujeres en la política, en la ciencia, que nosotras hemos, bueno, yo sigo estudiando, todavía me faltan año y medio para poder egresar. Igual las invito a dar las últimas palabras para poder cerrar esta mesa, quizás reflexiones acerca de lo que hemos escuchado de nuestras propias experiencias, ¿no? En nuestra carrera. Yo le daría el pase brevemente a la profesora Narda Carranza, quien fue que primeramente se presentó, para que nos pueda dar algunas reflexiones acerca de lo que hemos escuchado el día de hoy. Muchas gracias, Vanessa. Ha sido también para mí bastante gratificante escucharte, conocerlas y abrir un poco más los horizontes acerca de este problema, ¿no? Escuchar a Constanza, Lucía y Flavia ha sido bastante enriquecedor, así que les agradezco por esta experiencia y solo me gustaría decirlo, continuar en la línea de Flavia, ¿no? Sigamos extendiendo las redes, fortaleciendo nuestras estrategias y tratando de encontrar formas de solucionar estas desigualdades. Buscar las formas de apoyarnos mutuamente y de transmitir las ideas que tengamos, ¿no? Y tratar de superar estos complejos de inferioridad que muchas veces tenemos y nos impiden alzar la cabeza con orgullo y decir que sabemos, ¿no? Y que somos capaces y merecemos también estar en la esfera pública sin ningún tipo de complejo de inferioridad, ¿no? Esa falsa humildad, ¿no? Que nos enseñan para no tener ese orgullo masculino, no pecar de falta de humildad tal vez, pero son temas que tenemos que revisar individualmente, ¿no? Como comentaba Lucía, y tenemos que ser pioneras en lo que haya que ser pioneras y seguir esforzándonos por, como decía Lucía, establecer redes de sororidad, de apoyo entre docentes, entre nosotras las docentes y entre docentes y alumnas también. Creo que eso es muy importante. Muchas gracias, Vanessa. A ti, Narda, muchas gracias por estar presente. Ahora le doy el pase a la doctora Constanza Moreira. Doctora. Ahí, sí. Bueno, 2 o 3 cosas. Fue un placer estar con ustedes. Me encantó. No es habitual estar en una mesa como esta. Espero que muchos estudiantes, nos puedan verlo. Por eso preguntaba si lo estaban grabando, porque hay algo que decía Flavia y es que tengo una enorme confianza en que ustedes, que son las generaciones más jóvenes, ya tengan otra perspectiva sobre la academia y sobre la política. Y bueno, que el siglo XXI sea nuestro. Y también decirles que como docente, bueno, ahora está la enseñanza virtual, pero siempre me ha pasado que los hombres son los que más hablan y que descubro a las mujeres en el primer parcial, porque no hablan.
porque le tienen temor al ridículo, porque la palabra pública, bueno, son siglos, ¿no? Son milenios de falta de uso de esa herramienta que es la palabra pública. Entonces, pensar estrategias como docentes para tener esa voz de esas estudiantes maravillosas que uno las descubre en el primer parcial y no las descubriría nunca, porque siempre hablan los mismos y siempre son hombres. Entonces, no sé cómo, pero pensar en eso, y eso va hacia las futuras generaciones. Me encantó lo de Lucía, todos sus puntos. Bueno, espero que eso lo suban a algún lado, porque creo que ahí tenemos como el código de Hammurabi, las tablas de la ley, no sé, Lucía, pero es muy bueno, es muy bueno. Y creo que hay un montón de cosas porque nos pasa, ¿no? Que nos llaman porque somos mujeres y son todos hombres. Entonces, muy bueno todo ese contenido. Y como hay una gran competencia, entre, hay que evitar la competencia entre las mujeres para abrirse camino a la ciencia política, esa competencia, también pasa en la política, ¿no? Hay que evitar el síndrome de la cabaña del tío Tom, ¿no? Que era el negro, que era un lacayo de los blancos para esclavizar a otros negros. Entonces hay que evitar ese síndrome también en la academia y practicar la conciencia de género como alguna vez los proletarios practicaron la conciencia de clase. No sé, pero hay que hacerlo porque si no, como hay menos mujeres, somos llevadas a una competencia entre nosotros, mientras que a los hombres no se les mueve ni un pelo, pero nosotras entramos en un corredor muy angosto y hay que practicar la sororidad y la sororidad dentro del mismo campo del feminismo, ¿no? Dentro del mismo campo del feminismo, que no es sencillo. Nadie dijo que las mujeres teniendo poder lo vamos a practicar de manera distinta a los hombres. Eso requiere un montón de mediaciones, pero en principio tomo las palabras de Lucía sobre esto, decir que tenemos que estar juntas y si la red de mujeres políticas sirve para profundizar la perspectiva académica, como decía Flavia, para hacer un depositario de artículos, de discusiones, de debates, sigamos con esto. Yo ahora veo que hay mucha más gente de la que pensé, así que prometo yo misma a partir de esta charla estar más involucrada y darle más para adelante, como decimos acá. Y Flavia, finalmente quiero recoger una cosa que dijo, porque ella entendí que estaba en la política o algo así, y yo ya estuve en la política, y creo que hay que combatir el sentido teoricista de la ciencia política. La ciencia política debe seguir siendo una ciencia práctica al servicio de la transformación del mundo, debe seguir siendo una ciencia práctica al servicio de la lucha por la democracia y los derechos, y hay que hacerle la vida más fácil, Flavia, a quienes vamos de la política a la academia, para que la academia no nos vea como unos traidores, sino que al contrario, la academia sepa que tiene que nutrirse de la práctica cotidiana de la política, porque eso no se ve de adentro de la academia. Eso lo ves, te ayuda mucho, la ciencia política te forma para tener una perspectiva dentro de la vida política, pero todo ese aprendizaje que está en la vida política, que está en las organizaciones, que está en las organizaciones feministas, bueno, tenemos que conseguir nosotras abrir un canal para que haya un diálogo, porque la política sin la academia es ciega, porque tiene que ver teóricamente, pero la academia sin la política es sorda y autista. Entonces, ya sé que estoy usando las palabras de lo más incorrectas, pero hacer el canal y reivindicar a la política, a la ciencia política como una ciencia práctica, volver a los viejos ideales aristotélicos, son saberes al servicio del mundo. Uno no estudia ciencia política para transformarse en el secretario de un príncipe, como quería Maquiavelo, o en el secretario de un tirano, no. La visión normativa, y de eso las feministas sí que sabremos, la visión normativa y la actitud práctica respecto de los saberes tiene que estar incrustada en el mismo desarrollo académico. Y ahí yo creo que las feministas tenemos un rol impresionante que solo nosotras podríamos hacer. Muchas gracias, Constanza, por tus reflexiones finales en la mesa de hoy. Para mí ha sido todo un placer conocerte en esta oportunidad virtualmente, saber sobre tu experiencia política en Uruguay.
en general a todas conocer más acerca de la red de politólogas. También comentarles que mañana se va a estar presentando Flavia Freidenberg aquí para los estudiantes de ciencia política en San Marcos. Entonces, vamos a seguir comentando acerca de la participación de la mujer en estos espacios, ¿no? Históricamente dominados por hombres. Entonces, ahora también te quería dar el pase, Lucía, para que nos puedas dar tus reflexiones finales sobre hoy. Gracias. Gracias, Vanessa. Bueno, y gracias al resto de ponentes. A mí me gustaría cerrar invitando a que nos sigamos en Twitter, o en las redes en las que estemos. Yo ya la empecé a seguir a Vanessa. No sé, Constanza, si tienes Twitter, tú, Flavia, tú, Nar. El mío es Lumiraley, @Lumiraley en Twitter, y también invitarles a que sigan a la red de politólogas, bueno, y esta invitación es transversal, ¿no? Quiero decir que nos estén viendo, escuchando, compartirles mi Twitter y también el de la red de politólogas, que es @redpolitólogas. Si están en la carrera, creo que es imprescindible. Ahí van a tener, ahí está lunes de lectura, por ejemplo, donde se van publicando los trabajos que dentro de la red vamos sacando las colegas. También se ponen ahí ahora, a raíz del plebiscito, breves videos resumiendo resultados, así que alimentando esta lógica de compartir conocimiento y de visibilizar nuestras opiniones. Creo que la red de politólogas es un espacio muy, muy contenido, muy fraterno, donde siempre estamos para alentarnos, siempre estamos para reconocer lo bueno que la otra colega esté haciendo. Así que esa es mi invitación de cierre. Seguirlas, que me den sus cuentas para seguirlas, y darles mis cuentas para que me sigan. Muchas gracias, Lucía. Justo aquí todas están mandando sus cuentas. Efectivamente, justo nos empezamos a seguir en la mañana en Twitter, así que por ahí seguir conectadas, ¿no? Y lo principal, que puedas volver con nosotros a acompañarnos, quizás en un próximo evento, como Escuela de Ciencia Política en San Marcos, ¿no? Y seguir contribuyendo a seguir debatiendo en estos espacios. Ahora, por último, Flavia, te invito a que puedas dar tus últimas palabras en esta mesa. Muchas gracias en general a todas las participantes. De verdad que yo he salido aprendiendo bastante el día de hoy y estoy segura que mis demás compañeras también. Entonces, me gustaría seguir viendo este tipo de espacios virtuales, que ahora tenemos la posibilidad de tener ponencias internacionales. Eso es bueno, ayuda y contribuye muchísimo también a las redes, la academia aquí desde el Perú. Realmente yo solamente quería dejar un pequeño mensaje final frente, por ejemplo, al tema de las cuotas, ¿no? Efectivamente, las cuotas ha sido una larga lucha desde el punto de vista teórico, legal, etcétera, que se ha venido implementando poco a poco, pero creo que las mujeres de forma general deberíamos siempre pensar que no solamente somos un espacio o una cuota o un cupo, ¿no? Y a veces, desde el punto de vista de los propios hombres, que ya de por sí entienden, ¿no? Que hay que hacerles caso con lo que nos han pedido, ¿no? El clamor popular, las cuotas, lo dejan hasta ahí, pero nuestro reto, nuestra meta personal y colectiva siempre debe ser apuntar no a ser simplemente un espacio que rellenar, sino la participación completamente efectiva de que nos sentimos merecedores de ese espacio porque estamos en igualdad de competencia, ¿no? Y eso es algo que aplica para todos los aspectos de la vida, en la vida política, en las ponencias, en la academia, etcétera, ¿no? Exigir una representación y participación completamente efectiva. Eso sería todo y muchas gracias. Gracias, Flavia, por acompañarnos el día de hoy. Igual a todas las ponentes. Ha sido muy grato en general para los estudiantes de la escuela de Ciencia Política y en general a todo el público que nos ha podido acompañar el día de hoy durante toda la transmisión en vivo en nuestra página de Facebook. Bueno, sin más, yo quisiera seguir invitándolos a seguir en vivo las mesas que continúan. Esta ha sido la mesa inaugural. Tenemos por presenciar entre 7 u 8 mesas más con reconocidos politólogos y politólogas.
Como lo decía, el día de mañana tenemos a Flavia, el día miércoles viene Mauricio Zabaleta, Aníbal Pérez Liñán. Vamos a seguir debatiendo, seguir conociendo la ciencia política, y qué mejor que poner a nuestra escuela de San Marcos en la mirada de tan reconocidos politólogos internacionales, ¿no? Darnos a conocer, seguir difundiendo lo que los grupos de estudios, los talleres realizan en nuestra facultad, en nuestra escuela. Ellos son el principal motor académico de la facultad, entonces vamos a seguir dándonos a conocer, y igual a todas las ponentes del día de hoy les reitero mi estima, mi respeto, porque nos han hecho reflexionar sobre todo, que eso es lo importante, ¿no? Porque no tengo miedo a decirlo, vivimos en una facultad machista. Flavia, tú que has sido dirigente y también estudiante en nuestra escuela, sabes que hasta el día de hoy seguimos teniendo en los cargos más importantes a hombres. Yo, con mucha esperanza, perdón, quisiera ver algún día una decana mujer que tenga el cargo que nos represente, al igual que en los cargos administrativos de la facultad. Hasta el día de hoy la vemos imperada por puros hombres. Entonces, aquí estamos las mujeres, las politólogas, que sabemos, somos especialistas en las diversas ramas de nuestra carrera, y sin más, yo doy por finalizada esta sesión. Los invito a seguir la mesa siguiente en aproximadamente 20 minutos, que vamos a tratar sobre políticas públicas. Muchas gracias a todos y todas por seguirnos. Nos despedimos y reiterarles nuevamente mi agradecimiento. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti, hasta luego. Gracias, un gusto.